Mis queridos hermanos, antes de saludarles, quiero decir que los niños pueden salir, los adolescentes también pueden salir con su maestro y los niños con su maestra en esta mañana. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos brinda y nos permite estar aquí en su casa para poder adorar, cantar, disfrutar de nuestra adoración al Señor, disfrutar de su presencia y disfrutarnos también los unos a los otros, mis hermanos. Reconocemos que somos una familia en el Señor, y si usted todavía no ha visto a su hermano que está al lado, dígale: tú eres mi familia, dígale. Dígale a su hermano, y si no tiene a alguien al lado, regrese hacia atrás y todo eso. Tú eres mi familia, tú eres mi familia en Cristo. Y contigo voy a disfrutar toda la eternidad. ¿Sí? Amén, mis hermanos. Amén. Busquen, por favor, en esta mañana el libro de Ageo. Ahora, ¿dónde estará ese libro, Dios mío? ¿En qué problemón les estoy metiendo ahorita, mis hermanos? ¿Dónde estará ese libro? Lo único que les puedo decir que está después de Génesis y antes de Apocalipsis. En algún punto se ubica ese libro allí. Ageo, capítulo 1. Vamos a ver algunas predicaciones en este libro. Vean, mis hermanos, apenas son 2 capítulos nada más de este libro. Son 38 versículos que tenemos y vamos a tomarnos unos días para meditar, unos domingos para meditar en este libro. ¿Ya lo tienen? Verán, unos requisitos para estudiar este libro de Ageo. Antes de que se asusten y digan: no entiendo nada de este libro. Tienen que leerse el libro de Esdras, tienen que leerse el libro de Nehemías, y ahí vamos a poder entender un poco este libro de Ageo. ¿Sí? Tiene como requisito leerse el libro de Esdras, en especial el libro de Esdras. Ageo es un profeta post-exílico. Él fue usado por Dios para alentar, avivar a la nación Israel después que regresaron del cautiverio babilónico. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Ageo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y el título del mensaje en esta mañana, mis hermanos, es este: ¿es Dios mi prioridad? ¿Es Dios mi prioridad? Ese es el título del mensaje en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor. Leo el versículo 1 y ustedes me ayudan como siempre con el siguiente versículo, con el 2. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana. Queremos bendecir tu nombre en este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos de leer tu palabra y tomarla como lo que es, la palabra perfecta, la palabra completa de Dios, totalmente suficiente para nuestras necesidades, totalmente suficiente para satisfacer toda nuestra sed espiritual que tenemos. Y en esta mañana la leemos con autoridad, bendito Señor, porque es palabra viva.
es palabra verdadera, amado Señor, porque a través de esta palabra también podemos conocerte a ti y podemos cumplir con ese propósito que tú has establecido para nosotros, que te conozcamos, disfrutemos de ti para siempre. Bendito Señor. Gracias por esta mañana, por la vida de mis hermanos. Permite, Señor amado, que no haya distracciones en su mente, en su corazón, o otros pensamientos que pueda distraernos de concentrarnos en tu palabra, Señor, sino que permítenos disfrutar de ella, porque al disfrutar de tu palabra disfrutamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a predicar, mis queridos hermanos, a empezar unas prédicas en este libro, ya que este libro va a cubrir algunas necesidades que como iglesia estamos teniendo, mis hermanos. Y yo sé que en lo personal usted también tiene algunas necesidades y sé que Dios va a hablarnos a través de este profeta llamado Ageo. No es común, mis hermanos, que alguien esté haciendo devocionales en los profetas menores, a excepción de pronto de 2 libros que siempre han estado siendo predicados y hablados de una y otra manera en nuestras congregaciones, ¿sí? Como es el libro del profeta Jonás. ¿Y cuántos no han recordado siempre a Jonás? Y lo han leído y todo eso. Y otro de los libros que cuando el director de culto quiere enfatizar también con respecto a la ofrenda, del libro de Malaquías. Esos 2 libros son los que siempre se están mencionando, pero no encuentro a alguien que esté haciendo devocionales en alguno de los otros profetas menores. No es cierto. Es bastante difícil que alguien esté leyendo y peor haciendo un devocional en estos libros. Veamos un poquito la descripción de este libro, ¿sí? Ageo, mis hermanos, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y si alguien me puede decir cuál fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento, a ver, ¿cuál fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento? Perdón, Nehemías. Excelente. Nehemías fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento, aun cuando en sus Biblias tengan el libro de Malaquías. ¿Sí? No se olviden que Ageo, Zacarías y Malaquías son contemporáneos con Nehemías, y ellos ayudaron al ministerio que Dios estaba haciendo con Nehemías y también con Zorobabel allí. Entonces, Ageo pertenece al grupo de los profetas menores. Profetas menores. ¿Cuántos profetas menores hay? Son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Y Ageo es uno de los 12 profetas menores que nosotros tenemos en las Escrituras. Y son profetas menores, llamados así no porque sean menos importantes que los otros libros, mis hermanos, o porque no sean tan inspirados como el libro de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera. No tiene por eso la importancia, sino que son menores por su contenido. Mis hermanos, si usted puede revisar, Ageo solo está en el capítulo 1 y capítulo 2. 15 versículos del capítulo 1 y 23 versículos del capítulo 2, dándonos 38 versículos para el contenido de este libro. Por eso se llaman profetas menores, porque su contenido es menor que comparado con Isaías, con Jeremías, que son bastante extensos. Así es, mis hermanos. Pero yo quiero que ustedes le vean a este libro de Ageo como un libro inspirado por Dios.
inspirado por el Espíritu Santo y que trae un mensaje relevante, no solamente para la nación de Israel en ese entonces, sino que también tiene un mensaje relevante para nosotros en el día de hoy. En el día de hoy. Miren, busquen por favor, sin perder a Ageo desde luego, la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren lo que dice con respecto a las escrituras del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Leo el 16 y ustedes me ayudan con el 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. ¿Se dan cuenta? Dice que toda la escritura es ¿qué cosa, mis hermanos? Inspirada por Dios y útil. Y es útil. No solamente los libros que más me gustan a mí del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, sino toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, mis hermanos. Vamos a ir por un momento también a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Aquí Pablo también nos exhorta a mirar a las escrituras con esperanza. Cada vez que usted se acerca a las escrituras, mi amado hermano y hermana, quiero que usted les vea como Pablo dice de las escrituras, con esperanza. 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza, mis hermanos queridos. Cada vez que usted se acerque a la Biblia, dice, estas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para recibir consolación de las escrituras y para que nosotros tengamos esperanza. Y aún más, mis hermanos, cuando nos acercamos al texto de Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que traspasa el alma, que divide el alma del espíritu. Mis hermanos queridos, lo que usted tiene en sus manos en esta mañana es un libro que tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, mis hermanos. Pero viene una pregunta: ¿cómo es que no puede levantarme a mí? ¿Cómo es que esta palabra que tiene vida no puede levantarme a mí y me ha dejado mecido en una apatía espiritual? Y es por eso que vamos a estudiar el libro de Ageo en esta mañana, para que nosotros podamos ser movidos por el mensaje de la palabra de Dios y que nos saque de esa apatía espiritual, que nos saque de esa zona de confort para poder verle a Él y ver su obrar, no solamente a través de la historia, sino también su obrar en mi vida, en lo personal. Mis hermanos, Dios está obrando, pero ¿cómo es que mis ojos no pueden ver el obrar de Dios y no puedo percibir eso? Este libro que vamos a estudiar hoy es de suprema importancia para nosotros, porque quiero que nos sacuda, que nos mueva de esa apatía espiritual en el que estamos mecidos. Este libro nos quiere desafiar a trabajar con esperanza, con energía, para la expansión del reino de Dios, mis hermanos. Así que es mi anhelo que Él trabaje durante este domingo y estos próximos domingos, trabaje en nuestras vidas para poder verle a Él, poderle ver al Señor. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a Ageo. Vamos a ver un poco el contexto histórico, para poder entender un poquito en por qué Ageo escribe lo que escribe en este libro, qué es lo que estaba pasando con la nación de Israel, para poder entender sus palabras en esta mañana. Y es necesario que nosotros hagamos un poquito de contexto histórico, que aprendamos un poco de la historia de Israel, y es necesario para poder entender este libro de
Ageo, mis hermanos queridos. Miren, por ejemplo, cuando uno estudia el libro de Proverbios, usted no necesita conocer el contexto histórico, porque usted lee Proverbios y está bien. Cantar de los Cantares también, no necesita leer. Pero en este caso, para entender a Ageo, sí necesitamos estudiar un poco el contexto histórico. Ahora, mis hermanos, para ir entendiendo un poquito esto, consideremos el contexto histórico de este libro que es necesario para nosotros. Ageo es uno de los profetas que ministró a la nación de Israel luego del exilio babilónico. Sí saben, hermanos, los que están aquí, ¿qué es el exilio babilónico? Después del exilio, mis hermanos, del exilio babilónico, les voy a explicar un poco esto. Dios había estado llamando a su pueblo para que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Él a través de todos sus profetas. Y esto lo dice el segundo libro de Crónicas en el último capítulo, que Dios muchas veces ha estado llamando a la nación de Israel a que se arrepintieran de sus pecados, que vuelvan a Él. Y siempre ha estado una vez tras vez a través de los profetas hablándonos eso. Pero ellos decidieron cerrar su corazón hasta que fue demasiado tarde y Dios decidió llevarlos cautivos. En el año 586 antes de Cristo vino el imperio babilónico a través de Nabucodonosor y les fue llevando hasta Babilonia. Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el muro de Jerusalén y dejó haciendo pedazos el templo en el año 586 y los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Regresan los 70 años, regresa la nación de Israel y allí es donde entra en auge el ministerio de Ageo. Por eso es un profeta post-exílico o después del exilio, al retorno de la nación de Israel a Jerusalén. Mis hermanos, durante todos esos años que duró ese cautiverio, quiero decirles algo, Dios mantuvo viva la esperanza del pueblo, anunciando a través de los profetas que regresarían del exilio y volverían a construir la ciudad y el templo para la gloria del Señor. Busquemos por un momento el segundo libro de Crónicas, mis hermanos. Esto se dio a través de una profecía que vino a través de Ciro, rey de Persia. El último libro de Crónicas, el capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos del 15 al 23. Yo sé que es una lecturita larga, pero yo quiero que ustedes puedan entender esta parte aquí. ¿Ya lo tienen? Y puestos de pie vamos a dar lectura a este libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos del 15 al 23. Como que esa Biblia no se ha estado moviendo mucho por el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Amén. Lo leemos antifonalmente, dice, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. (17) dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, esto es a los babilonios, ¿sí? A los rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos.
Miren lo que pasa aquí en el siguiente verso, en el 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, dice, hasta que los 70, no se olvide ese número, 70 años fueron cumplidos. Verso 22. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Tomen sus asientos, mis hermanos. Dios cumplió su promesa con el rey Ciro de Persia. Emitió un decreto en el año 538, permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y construyeran el templo. Y de esa manera estaba cumpliendo lo que el profeta Jeremías había profetizado 300 años atrás, mis hermanos, donde no solamente decía que un rey persa iba a emitir este decreto, sino que Jeremías menciona por nombre quién era este rey. ¿Quién era este rey? Así que al año siguiente, en el año 537, mis hermanos, no se olviden que vamos del ascenso al descenso, ¿sí? En el año 537 se emitió ese decreto, perdón, en el año 538, y en el año 537 comenzaron a emigrar, a salir. Comenzaron a regresar a Jerusalén liberados por Zorobabel, ¿sí? Liderados por Zorobabel. Tan pronto regresaron a Jerusalén, repararon, lo primero que hicieron es reparar el altar, mis hermanos, para poder llevar a cabo los sacrificios. Y esto lo dice en Esdras capítulo 3. Busquen ahí, por favor, de Crónicas del siguiente libro, Esdras capítulo 3, el versículo 3. Dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo primero que hicieron al regresar Zorobabel con toda la gente, que fueron más o menos 50,000 judíos que regresaron después de los 70 años de cautiverio, son los que Dios había tocado el corazón para regresar a Jerusalén, y lo primero que hacen es restaurar el templo. Ya para la primavera del año siguiente ya habían puesto los cimientos para reedificar el templo. Aquí hay algo interesante en este relato, mis hermanos. Parecía que todo estaba bien. Regresaron con todo ese ñeque, con toda su pasión, 50,000 judíos, pero al año siguiente algunas tribus vecinas comenzaron a oponerse a su construcción. Y esto y ustedes lo van a leer lo van a saber cuando lean el libro de Nehemías. Algunos pueblos aledaños se opusieron a que los israelitas reconstruyan el templo y reconstruyan los muros. Y en especial eran los samaritanos. Para el colmo de malas, el rey Ciro, que dio la orden y que estaba respaldando todo esto, muere en batalla. Muere en batalla un año después, y su sucesor, el rey Asuero, comienza a recibir presión, cartas tras cartas comienza a recibir este rey Asuero para que detuviera ese proyecto de reconstrucción. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos? Todo esto vino y causa un gran desánimo.
Imagínense tener el respaldo del rey. Vienen con cartas del rey y todo lo demás, y al año siguiente se muere el rey y se enfrenta a la oposición allí. Poco a poco los israelitas se fueron acostumbrando a hacer sus sacrificios en medio de las ruinas del templo, mientras se involucraban de lleno en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Esa lamentable situación se mantuvo, ¿saben por cuánto tiempo? Por 17 años. Vienen contentos de Babilonia a Jerusalén 50,000 personas, y cuando lea el libro de Esdras va a darse cuenta cuánto fue lo que ellos recaudaron para levantar. Más de 24 millones de dólares y 3 toneladas de plata, mis hermanos, para la obra. Tuvieron este desánimo y se paró la obra por 17 años. Por 17 años, hasta que Dios levantó a 2 de sus profetas, Ageo y Zacarías, para mover al pueblo, para retomar la tarea de la cual habían regresado del exilio. Mis hermanos, hay algo que muchas de las veces puede causar, mis hermanos, una apatía espiritual en nuestras vidas. Y eso puede ser un problema bien grande, porque podemos llegarnos a olvidar. Aquí se olvidaron del templo, y la misión que tenían era reconstruir ese templo, y ellos se habían acostumbrado a estar haciendo sacrificios en medio de esas ruinas, en medio de esas ruinas. Y es en ese contexto, mis hermanos, que Ageo pronuncia 4 mensajes del Señor, y les voy a rogar que lea el libro de Ageo durante la semana, y va a encontrar ahí 4 mensajes que el Señor le dice a Ageo, y fueron pronunciados en un periodo de 4 meses, estos 4 mensajes, mis hermanos. En el año 520 antes de Cristo, Dios estaba despertando a su pueblo de la apatía espiritual por medio de su palabra. Yo quiero decirle, ¿saben cuándo caemos en apatía espiritual? ¿Cuándo llega a endurecerse nuestro corazón? Cuando la palabra de Dios no está siendo permeada en mi vida y rompiendo ese corazón que muchas de las veces está sensible, y la mayor cantidad de veces se vuelve apático, se endurece como piedra. La palabra de Dios tiene que llegar a ser como ese cincel que quiere romper ese corazón duro. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Es más fácil endurecer el corazón que hacerlo sensible. Y déjeme decirle que podemos llegarnos a moldarnos, a acostumbrarnos y andar con un corazón duro sin ser sensibles a su voz. Y esto es lo que estaba pasando con la nación de Israel. 17 años endurecieron su corazón y se volvieron apáticos espiritualmente en su vida. Es más fácil endurecer el corazón que buscar la palabra del Señor como ese cincel y ese combo que martilla nuestro corazón hasta llegarlo, bendito Dios, a romper ese corazón. Como dice en la carta del libro a los Hebreos, dice en el capítulo 3, dice clarito, dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz. Y mis hermanos, eso se repite como 4 o 5 veces en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que necesitamos la palabra del Señor para cada día. Para cada día. Yo solo le pregunto a usted, ¿cuántas veces comen en el día? Tres, algunos comen hasta 5 veces. Y como alguien me dijo ayer, yo como a cada rato. Y le pregunto, ¿cuántas veces usted come la palabra del Señor en el día?
Si a duras penas para venir el día domingo no sabemos ni dónde está la Biblia. Mi hijo, ¿no viste la Biblia donde dejé el domingo anterior? Y faltando 10 minutos para las 8, para las 9, para salir. Ya sabe por qué estamos apáticos espiritualmente. Mis hermanos, Dios estaba despertando a su pueblo de la apatía espiritual por medio de su palabra. Y la palabra de Dios juega un papel protagónico aquí, en el libro de Ageo. Miren, tanto así que 38 versículos que contiene este libro, Ageo menciona 23 veces expresiones como, así dice el Señor, vino palabra de Jehová, así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor. 23 veces en 38 versículos, la nación de Israel es desafiada. Así dice el Señor. Es más, cuando lo lea, léale con un resaltador y subraye, a ver si me he equivocado. De pronto usted encuentre una más, como tienen ojitos mejores para ver. Vaya a encontrar una más allí. Le pueden ver. Mis hermanos, cuando dice la palabra del Señor, así dice el Señor, es palabra de Jehová. No está aquí Ageo queriendo emitir su opinión. Y cuando desde este púlpito le decimos, así dice el Señor, no es la opinión del predicador. Es la opinión del Señor, es la palabra, ni es siquiera su opinión, es palabra del Señor. Es Dios mismo que está acercándose a su pueblo por medio de su palabra para despertar esos corazones apáticos y traerlos hacia Él. ¿Y saben algo? Y lo mismo quiere hacer el Señor. Cada domingo que usted es invitado a estar en este lugar, cada domingo y cada semana que hay estudios bíblicos, ustedes son invitados. Así dice el Señor. Vengan para que sean edificados. Vengan para que Dios pueda obrar y hacer algo milagroso a través de su palabra. Y como dije, es más fácil mantenernos en el corazón duro que dejar que el Señor rompa con un cincel ese corazón de piedra, porque eso va a causar dolor. Dios ha prometido estar con nosotros cada vez que se proclama su palabra en el domingo, el día del Señor. Mis hermanos, ¿cuántos lo creen eso? Parece que ya no lo creen, mis hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros cada vez que se proclama su nombre, su palabra en este tiempo. Él ha prometido estarlo. Dios convierte el corazón de los incrédulos a través de su palabra, y Dios santifica el corazón de los creyentes a través de su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar y para transformar nuestras vidas. Pero esa apatía espiritual no nos deja. ¿Saben por qué? Porque Dios no es nuestra prioridad. Dios no es nuestra prioridad. Él puede ser cambiado por cualquier excusa que como seres humanos pongamos. Él puede ser cambiado por cualquier excusa, mis hermanos. Mientras la palabra de Dios sea predicada fielmente en esta iglesia, mis hermanos, esperamos por la promesa del Señor que el Espíritu Santo va a obrar, va a usar su palabra para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y les pregunto, mis hermanos, ¿la palabra de Dios está santificando sus vidas? ¿O cada día me he vuelto más mundano? ¿Me he vuelto más amante de las cosas de este mundo y tengo esa apatía para no escuchar su palabra? ¿Me he dejado llevar por los afanes de esta vida, negándome a verle al Señor a través de su palabra?
tenemos que orar bastante. Ayer, en el tiempo de los caballeros, hicimos un compromiso con nuestros hermanos. Nos tomamos un compañero de oración para estar orando durante este mes y pidiendo que el Señor obre en un avivamiento para nuestros varones de la congregación. Mis hermanos queridos, necesitamos un avivamiento en nuestra congregación. Y esto va a empezar cuando ustedes y yo nos metamos de lleno, no solamente a leer la palabra, sino a dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra en nuestras vidas. Y para eso necesitamos que el pueblo de Dios pueda orar. Regresemos nuevamente a Ageo, mis hermanos. Miren lo que nos dice en los versículos del capítulo 1, versos 13 al 15. 13 al 15. Hay esperanza para nosotros mientras nos expongamos a la palabra del Señor. Ageo capítulo 1 del 13 al 15, y me ayudan leyendo antifonalmente también. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. La casa de... En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mis hermanos, vemos cómo la palabra de Dios, cuando es expuesta, dice que puede despertar el Señor su espíritu en el corazón de su pueblo. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, porque así dice el Señor. Mis hermanos, este es el contexto histórico de este libro. Ahora, cuando usted vaya a leer el libro de Ageo, usted ya va a saber qué es lo que estaba pasando con la nación de Israel y en lo que ellos estaban envueltos allí. Y va a entender más claramente cuando lea también el libro de Esdras, para poder entender. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál es el tema principal de este libro? ¿Cuál es el tema principal de este libro? Leamos nuevamente los versículos del capítulo 1, del 1 al 4. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mis hermanos, aquí hay un contraste. Si ustedes pudieron leer en estos 4 versículos, aquí hay un contraste. Dice: sus casas están muy bonitas, pero mi casa está en ruinas. Ahí está un contraste. El mensaje de Ageo no es complicado, es sencillo. Ustedes están más preocupados por sus casas que por la mía. Mi templo no es una prioridad para ustedes. Lo que ustedes no saben, la prioridad que era el templo para los israelitas. Y aquí quiero explicarles, mis hermanos, un poco por qué está Ageo haciendo este contraste aquí. Vean, mis hermanos, para la nación de Israel, sí, para la nación de Israel, el templo era algo esencial. El templo era parte de su vida. ¿Sí? El templo era parte de su vida. Era la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y ahora ese templo que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo estaba en
ruinas. Solo piense por un momento. 17 años ese templo estaba en ruinas. ¿Cómo estaba la vida de los israelitas? Miren, no se preocupen ni se mate pensando esto, que lo que le preocupaba a Dios es que no le habían construido un edificio. Dios no estaba atrás de que le construyan un edificio, un monumento, mis hermanos. Lo que está detrás de esta amonestación que Ageo está haciendo, cuando les dice sus casas están tan bonitas, tan artesonadas, y mi templo está en ruinas, no es que Dios quería que le construyan un monumento. Hay algo más profundo aquí, mis hermanos. Quiero hacer un poco de historia. ¿Se acuerdan cuando la nación de Israel salió de Egipto? Cuando estaban siendo esclavos allí en la nación de los egipcios y ellos eran esclavos. Ellos salen de Egipto y cuando están en el desierto, Dios dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. ¿Qué les dio el Señor ahí? El tabernáculo, mis hermanos, dice, porque yo he decidido morar con ustedes. Y es por eso que Dios da la orden para que se construya el tabernáculo. Y eso era la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Luego, mis hermanos, más adelante en el tiempo de Salomón, le dice que construya un templo. Dios manifestaba su gloria, su presencia especial en medio de su pueblo, en ambos lugares. En el desierto, cuando estaba allí en medio, estaba el tabernáculo, y más adelante ya en el templo. Mis hermanos, ¿qué es lo que esto estaba queriendo hacer Dios aquí? Miren, en ambos lugares, y aquellos que han estudiado las cronológicas saben esto, mis hermanos, en ambos lugares, y ojo, voy a decirles, si alguien todavía no está estudiando las cronológicas, no va a saber esto, y va a estar ignorante en medio de esta situación. Mis hermanos, esto es importante. Dios recreaba, cuando tenían el tabernáculo o el templo, Dios recreaba lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso por causa de su pecado, esa deleitosa comunión que tenían con Dios. Dios recreaba eso. Eso fue perdido en Génesis 3 por causa de Adán, por causa del pecado. Pero al momento que construyen el tabernáculo, al momento que construyen el templo, Dios está recreando lo que Adán y Eva perdieron, esa comunión con Dios. En el Éxodo, cuando Dios los rescata de la esclavitud de Egipto, mis hermanos, vamos un ratito a Éxodo 19, sin perder allí Ageo. Éxodo 19, mis queridos hermanos, el versículo 4, cuando Dios los rescata de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Miren lo que Él les dice aquí en el 19:4. Todos a una voz, por favor. 1, 2, 3. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Os he traído a mí. Miren, con el mismo cuidado que una águila cuida de sus polluelos. Así Dios estaba cuidando a la nación de Israel, dice. Como yo les cuidé en alas de águilas, dice, y los he traído a mí. Dios había tomado a su pueblo con ese mismo cuidado, no para traerlos solamente a la tierra prometida, darles la tierra de Canaán, mis hermanos. Dice, yo los tomé para traerlos hacia mí, para traerlos hacia mí. Pero muchas de las veces nuestra vista se pierde de la presencia del Señor y a veces estamos enfocados más en la tierra y perdemos de ese cuidado que el Señor tiene para con nosotros de traernos hacia Él.
Mis hermanos, Dios no solo quería a la nación de Israel librarlos de la esclavitud. No, mis hermanos. La gran bendición era traer nuevamente a la nación de Israel para traerlos a comunión con Él. Traerlos a comunión con Él. Dios nos liberta, y esta es algo que pasa en nuestras vidas ahora, mis hermanos. Dios nos liberta del pecado, de la esclavitud del pecado, para que ahora seamos suyos, para que ahora estemos con Él, para vivir una vida deleitosa de una relación con Él. Dios no solamente quería librarles de las cargas de la esclavitud en Egipto, sino Dios quería traerlos hacia Él. Y es lo que Cristo hace, mis hermanos. Él nos rescata del pecado y nos trae hacia Él para tener una comunión plena con Él. Y eso es lo que muchas las veces no entendemos, mis hermanos queridos. No entendemos esto. Y lo mismo vemos en la construcción del templo con Salomón, mis hermanos. Busque el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 9. Dios quiere atraer a su pueblo hacia Él, pero esa apatía espiritual ha hecho que me aleje de Él. Y muchas las veces nosotros venimos simplemente como zombies nada más, como una costumbre, como algo religioso nada más hacia Él, que ya no hace ni mella nada de lo que se hace y se dice aquí en este lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Dios le está diciendo a Salomón: este templo que tú has construido de piedra, dice, yo lo convertiré en un santuario para mí. Mi nombre estará allí, mi corazón estará allí, mis ojos van a estar allí. Ahora ya entiende qué es lo que pasó cuando vinieron los babilonios y destruyeron el templo. Es por eso que la destrucción del templo fue un verdadero desastre para la nación de Israel. Porque Dios le había dicho en promesa a Salomón: mis ojos van a estar allí, mi presencia va a estar allí. Y ahora que la nación de Israel no tenía el templo, eso fue devastador. Fue devastador. Por eso hay que ponernos en ese contexto para entender qué significaba el templo para la nación de Israel. Dios había hecho un pacto con ellos. Dios había prometido que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Sería su Dios. Y sin el templo, ellos se estaban privando de una mayor bendición. Miren, volviendo a Ageo, cuando leímos el versículo 4, dice: ustedes se han encargado de tener sus casas artesonadas y mi templo estaba en ruinas. Lo que Dios les está diciendo, para que lo interpreten bien, dice: ustedes piensan que tienen bendición, cuando en realidad no la tienen. Porque dice el Señor: yo soy la mayor bendición para sus vidas, y me están dejando a un lado porque están preocupándose por cosas que nada edifican en su vida. Si ustedes creen, les dice Ageo a la nación de Israel, que ustedes están con mayor bendición por esto, están equivocados. Porque dice el Señor: yo soy la mayor bendición para tu vida. Yo soy la mayor bendición para tu vida. Yo soy tu mayor tesoro, porque mi presencia iba a estar en medio de ustedes
cuando reconstruyan ese templo. Pero por 17 años simplemente han estado haciendo sacrificios en medio de ruinas. En medio de ruinas. Mis hermanos, de nada servía que Ciro emitiera un decreto para que regresen a su tierra si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios. ¿Le estamos entendiendo al libro? ¿Estamos entendiendo su palabra? De nada me sirve, dice, haber dicho a Ciro, mi siervo, dice el Señor, no porque era creyente. Ya saben que aquí el ser humano hace lo que Dios tiene que hacer. Y él tomó a ese gobernante para que emitiera ese decreto. Estaban igual que estar en Babilonia. Estaban igual que estar en Babilonia. Y ustedes saben que Egipto, Babilonia son símbolos del mundo. No sirve de nada. Y piensan, entre comillas, y piensan que están siendo bendecidos por Dios cuando la mayor bendición no está en sus vidas. Miren, solamente busque Esdras, el capítulo 1, y le voy a dejar iniciado ese deseo de leer este libro. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Amén. Y lo leemos antifonalmente, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, sí ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién? Miren, aquí dice el verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Miren, ahí está entre paréntesis. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. En otras versiones dice que al momento que edifiquen esa casa, dice que Él va a estar allí. Y la nación va a tener un encuentro de comunión con su Señor. Ahí. Ellos tenían que reconstruir el templo, no para complacer a Ciro, sino porque esa era la voluntad de Dios para que volvieran a disfrutarlo a Él. Hermanos, Dios quiere que le disfrutemos a Él, pero a veces nos engañamos pensando que esas añadiduras son esa bendición del Señor, cuando en realidad son solamente añadiduras en nuestras vidas. Y nos estamos perdiendo del mayor privilegio que tiene el creyente de disfrutarlo a Él, disfrutar su presencia. Ahora ven por qué era tan grave esa apatía del pueblo de Israel. Ellos estaban teniendo en poco la gloria de Dios, teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. A mí se me hace difícil pensar esto, mis hermanos, y es tan impresionante esto, de que el Dios del universo, el creador de todo, el que no tiene ningún derecho de mirarme a mí, polvo de la tierra, esté interesado en tener una relación conmigo. ¿Y saben cuál es nuestro pecado? Que nosotros ni siquiera queremos mirarle a Él y querer tener una relación con Él, polvo de la tierra. Dios quiere tener comunión con nosotros y entrar en una relación de pacto para ser nuestro Dios. Miren, es una verdadera tragedia que caigamos en apatía, mis hermanos.
y razonemos en nuestra carnalidad, como dice, regresemos a Ageo, porque la palabra de Dios es tan clara, mis hermanos. Mire lo que dice en el verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, Ageo está repitiendo las palabras del pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo. Esas son las excusas que nosotros ponemos y pensamos en nuestra mente carnal que podemos engañarle al Señor por medio de eso. Dios quiere tener comunión verdadera con nosotros, mis hermanos. Él es el creador de las galaxias, el que gobierna todas las cosas con su poder, el Dios todopoderoso, el que hizo pacto con nosotros para ser nuestro Dios. Y Él hizo pacto con nosotros a través de ¿quién? A través del Señor Jesucristo. Cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos su gloria en el versículo 14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo quiso habitar con nosotros, este Dios creador, el Logos, y tener comunión con nosotros, mis hermanos. Una tarea para cuando lean el libro de Ageo. Anótenle los que están anotando allí. El nombre de Jehová, Yahvé, o como lo traducen otras versiones para no tener complicaciones, le ponen Señor con mayúscula allí. Aparece 32 veces dentro de estos 38 versículos, mis hermanos. 32 veces el nombre de Jehová. El Dios del pacto, el gran yo soy, dice, hace un énfasis aquí, que debe ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestra prioridad, mis hermanos. Pero qué terrible error cuando lo sustituimos a este Dios tan grande. Y lo sustituimos en nuestra vida, mis hermanos, cuando el deseo de la carne se apodera de nuestra vida. Y no importa si se trata de un deseo sexual, de una ambición, de una vanidad, o de un deseo de venganza, de fama, de poder o de codicia. El punto es que el gozo de Dios, el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura y en las cosas de este mundo. Satanás nos ha llenado no de odio. Quiero decirles esto, solo en aquellos ateos que son pocas personas, Satanás llena de odio contra Dios. Pero en el creyente, quiero decirle algo, cuando cae en apatía espiritual, cuando la carne le está dominando, déjeme decirle que Satanás no le llena de odio. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás? Hace que se olvide de Dios. Hace que se olvide de Dios. ¿Por cuántos años estaban olvidados? 17 años. 17 años en apatía espiritual este pueblo. Satanás no puso odio. Lo que sí hizo fue que se olvide del Dios. Y voy concluyendo, mis hermanos. Cuando caemos en apatía espiritual, Dios se vuelve irreal en nuestras vidas. Solo se convierte en un concepto teológico. Porque hay muchas personas que pueden repetir conceptos teológicos, pueden repetir verdades, pero Dios se vuelve irreal en nuestras vidas. Solamente nos hemos convertido en religiosos nada más. Dios deja de ser una persona. Miren, Dios quería que reconstruyeran el templo, porque Él dijo que iba a estar ahí. ¿Sí? Y Dios no quería hacer un concepto teológico en la mente de los israelitas.
Dios quiere ser una persona con la que ellos pueden relacionarse, pero solamente pasó a ser por 17 años, ¿sí? Solo ruinas en sus vidas, solo ruinas. Los israelitas en los días de Ageo estaban tan inmersos en sus propios caminos que no tenían tiempo, no tenían ni recursos ni energía para ocuparse de su relación personal con Dios. Cada vez que piensen en el templo, solo piensen qué es lo que significaba para los israelitas. Y hoy en día, cuando pensamos en el Señor, cuando nos gana nuestra apatía, decimos, no tenemos tiempo para estar con Dios, no tenemos tiempo para buscar su gloria, no tenemos tiempo para la expansión de su reino. Y por supuesto, ellos tenían una buena excusa, como dice aquí el versículo 2. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cuándo es el tiempo oportuno para nosotros? ¿Cuándo será ese tiempo oportuno? El año pasado estaba visitándole a un hermano de allá de Quitumbe. Por si acaso, no es de los hermanos que están aquí, por si acaso. Es otro hermano que ya no está con nosotros en realidad, desde hace tiempo de atrás. Y cuando le estuve visitando en su casa, me decía, es que pastor, dice, quiero solamente, le visité por septiembre más o menos, creo que fue. Y me dijo, pastor, solo quiero, dice, porque estaba haciendo una reedificación en la casa, se le estaba cayendo la losa y estaba poniendo unos puntales de metal ahí en el dice, pastor, solo quiero terminar este proyecto, dice. Después quiero ponerle la venta a la casa, dice. Sí, y después quiero irme a vivir con mis hijos, dice, allá en unos conjuntos, dice. Y ahí, dice, ya una vez que esté todo eso, ahí voy a asistir a la iglesia, dice. Ahí le voy a pedir que usted venga a mi casa para tener la reunión. Y ya estamos por octubre. Y me imagino que hizo todas esas cosas de ese hermano. Y hasta el día de hoy no me ha llamado. Es que aún no es tiempo. Todavía tengo que hacer esto, y ahí me voy a dedicarle al Señor. Una vez que termine eso, y ahí voy a hacerlo. Mis hermanos, no es así. ¿Cuándo será el tiempo más oportuno? El pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos de que es una buena razón para no obedecerle al Señor. El pecado nos engaña, nos seduce, nos dice que no es el momento oportuno para levantarme en la mañana y orar. Bueno, mañana lo puedo hacer. Hoy tengo sueño. Me voy a levantar 5 de la mañana en semejante frío, pero mañana puedo hacerlo. No es el tiempo. El pecado nos engaña y nos seduce y nos dice que no es el momento para poner mis dones, para poner mis talentos en las manos del Señor. No es el tiempo. No, más adelante lo voy a hacer. Dios conoce nuestro corazón. Y le doy gracias porque Él es infinitamente misericordioso para con nosotros, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y que podamos decirle más bien, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Descansamos en ti, soberano Dios. Y te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Señor, haz un avivamiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Permite que este sea el tiempo, Señor. No podemos seguir declinando más y seguir viviendo en esa apatía espiritual. Más al contrario, queremos que tú obres y que tú bendigas, Señor. Permítenos verte a ti. Permítenos verte a ti, Señor. Y podamos decir todos juntos, hoy es el tiempo que tú has destinado, Señor, para que te adore, te glorifique, te sirva.
busque tu rostro, busque tu presencia, Señor. Hoy es el tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos queridos.